Somos la Iglesia AMI, familia amada por Dios. Te invitamos a nuestros servicios. Viernes 7 p.m., servicio de milagros. Sábado 6 p.m., servicio de jóvenes. Domingos 8, 11 a.m. y 5 p.m. Visita nuestra página web www.iglesiaami.org y conoce más de esta familia. Iglesia AMI, familia amada por Dios. Muchas gracias. La verdad no merezco tanto. Lo único desde mis comienzos que pude tener fue una pasión extrema por Dios que nunca ha menguado. Han sido 38 años de conocerle, 35 de estarle sirviendo, y cada día su amor y su pasión me consume hasta los huesos. He pasado por fuegos, por mares, por tempestades, por valles de sombra de muerte muchas veces, pero jamás Él me ha fallado. Y eso hace que Él sea la pasión de mi vida y poder darlo a conocer con la altura y la dignidad que solo un rey como Él merece. Muchas gracias, Iglesia AMI. Muchas gracias a sus mujeres. Realmente me han hecho sentir en casa. Malena, eres una mujer digna, eres una mujer preciosa. Conocerte de cerca en estos días ha sido una enorme bendición y te has reproducido en cada una de tus lindas mujeres que han compartido conmigo en llevarme, en traerme. ¿Qué decir de los hombres que, aunque no hemos hablado mucho, aún los que han estado a cargo de la alabanza y de la adoración han llevado mi espíritu a una dimensión de adorarle y quebrantada en medio de todo? Gracias a cada uno de ustedes. Gracias, gracias, porque el amor de Dios nos constriñe. Quedé enamorada de esta iglesia. Anoche mi esposo me estaba preguntando: ¿y cómo es la iglesia? Y digo, no te la puedo definir con palabras, porque cuando algo es grande no tienes palabra para poderla definir. Pero solo te puedo decir que quedé enamorada de esta iglesia, que ojalá me vuelvan a invitar. Solo Dios, que nos permite servirle sin merecer. Cada día le agradezco a Dios, porque no somos nada ni tenemos nada, pero es su gracia. Cuando usted entienda la dimensión de su gracia, la hablamos mucho, la mencionamos mucho, pero no la entendemos. Cuando usted entienda los matices de la gracia, ese va a ser otro seminario que podemos dar aquí. Gracias a su pastor, que no está, pero que en el cruce del almuerzo y de la comida pude ver la esencia de hombre que es. Cada uno de ustedes, que Dios los bendiga. Esta pareja hermosa que se llevó mi corazón, que siempre ha estado allí, ese Mardoqueo, apoyando a Ingrid. Te veo y siempre me inspiras, porque me recuerdas a mi hombre. Dios me dio un Mardoqueo. No son fáciles de encontrar, son escasos. ¿Quién es un Mardoqueo? Un Mardoqueo es un hombre que ve, conoce el llamado que hay en una mujer, jamás lo obstaculiza, muere para ayudarle a cumplirla. Muchos de esos Mardoqueos no son tan visibles, pero son poderosos. El mío es un Mardoqueo, es un Lapidot. El nombre de Lapidot no es bonito, pero su significado es muy grande. Lapidot significa uno que proyecta luz. Y él era fabricante de lámparas. Y Débora pudo brillar en la nación, no por ella, porque hubo un Lapidot. Yo he podido brillar con la luz de Cristo en las naciones, porque Dios me dio un Mardoqueo y un Lapidot. Estoy terminando de escribir un libro dirigido a los hombres con un beneficio a la mujer.
Se llama Que se levanten los mardoqueos. Oren que lo pueda terminar. Bueno, ¿qué tiempo tengo, Malena, para ceñirme? Porque sé que, ok, ¿verdad? 1:30. No, 1:15. Ok, gracias. Y voy a tener aquí para que me avise. Ok, listo. Quiero que vamos a una escritura en el libro de Génesis, en el capítulo 6. Hemos estado hablando mucho a sus mujeres. Cuéntenme si no llegaron cambiadas. Si no llegan cambiadas, repetimos el evento. Porque la verdad, les hemos dado palo y les hemos dado garrote y las hemos alistado para que se sometan a ustedes, para que los honren, los amen, los traten como reyes. Pero si te van a tratar como rey, tienes que tratarla a ella como reina. Amén. Génesis capítulo 6, versículo 5 en adelante. Hoy voy a hablar a hombres y a mujeres. Este mensaje va para todos, solteros, casadas, solteras, casadas, para todos nosotros. Y dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y quiero que todos lean conmigo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Padre, te damos gracias en esta mañana por la hermosa adoración que hemos tenido, que ha preparado nuestros corazones para amarte más y rendirnos a ti. Ahora, al venir a tu palabra, Señor, fuente de vida y fuente de poder, pedimos que esta palabra pueda penetrar a nuestros corazones como esa espada de doble filo. Que nos confrontes a través de ella, que nos hables a través de ella, que nos ministres a través de ella, Señor. Que no salgamos iguales y que aún las mujeres, lo que hemos recibido durante estos días, podamos llevarlo a la realidad y a la práctica. Te amamos, Señor. A ti te damos toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Yo quiero hablarte, he titulado mi mensaje: la misericordia de Dios que alcanza nuestras generaciones. Usted siempre me va a oír hablar de generaciones, porque es una de las áreas que Dios me ha entregado para ministrar en este tiempo. Cuando tú recorres unos años, has vivido unos años, entonces Dios te entrega, te equipa por todos los procesos que Él ha hecho en tu vida y todo lo que Él te ha aportado para poder hablar a una generación que emerge, pero también a una generación que ha pasado y no ha despertado. Ayer el Señor habló que esta es una iglesia generacional y usted pertenece también a cada familia y cada familia tiene un llamado generacional. Así es que yo quiero presentarte a través de este mensaje la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es uno de los aspectos más hermosos de su carácter. De hecho, Él se nombra como misericordioso. Y cada vez que yo pienso en la misericordia de Dios, mi corazón se quebranta. Porque su misericordia es lo que nos permite estar en pie por solamente su gracia y misericordia. Y a través de este mensaje yo quiero que usted mire cómo esa misericordia obró y cómo esa misericordia tiene que seguir obrando en nuestras generaciones, nuestras familias. Este pasaje del capítulo 6 de Génesis describe un momento crítico en la historia de la humanidad. La gente se había multiplicado y a este punto
la tierra estaba llena de gente, pero dice que la condición de la gente en ese tiempo era durísima. Si usted lee algunas características que menciona el libro de Génesis, dice que había maldad sobre la tierra y Dios vio esa maldad. Describe por qué venía esa maldad, porque todo designio, la gente maquinaba solamente el mal. ¿Cómo hacer daño? Para que se dé una idea, es lo que pasan a veces en las noticias, cuando la policía dice una nueva modalidad de los ladrones, y te pasan todas las modalidades de los ladrones para que tú estés alerta roja. Ellos maquinaban solamente el mal, y ese mal trajo violencia sobre la tierra, trajo destrucción. Si usted va al versículo 11 del mismo capítulo 6 y hasta el 13, describe cómo esa maldad y esa violencia degeneró en corrupción también. Dice: y se corrompió la tierra delante de Dios, y la tierra estaba llena de violencia. Miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Y Dios no castiga de una. Dios da oportunidad, y Dios da oportunidad, y Dios da oportunidad. Pero usted sabe que Dios obra con una base legal. ¿Por qué? Porque ya había llegado el punto donde ya no había esperanza. Así es que los días de Noé fueron oscuros, fueron llenos de violencia, fueron llenos de maldad, fueron llenos de corrupción, fueron llenos de muerte. Pero Dios, el Señor, en Mateo capítulo 24, no me pase este pasaje de Génesis que volveremos, pero voy a mostrarte otra característica de los días de Noé, y la da el mismo Señor en Mateo capítulo 24, cuando Él está hablando de los días finales sobre esta tierra. Cuando los discípulos le preguntan: ¿cuándo será? ¿Cómo será cuando tú vengas? Entonces, en el verso 36 del capítulo 24, Él da otras características y dice: pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre que está, solo mi Padre. Versículo 37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces el Señor en Mateo 24, hablando de los últimos días de la tierra, describe características de los días de Noé. Ahora, nosotros estamos en un tiempo que todo esto se está dando. Nuestros días no son diferentes a los días de Noé. Si usted mira la violencia sobre la tierra, la corrupción desde los gobiernos, y tengo que decirte tristemente, aún en la iglesia la corrupción ha llegado. Los dolores cuando uno escucha que un ministro que tú admirabas había vivido una vida podrida por muchos años. Entonces es muy triste. Todo eso se está dando hoy, pero también se está dando Mateo 24. Por eso hablamos de que este es un tiempo muy cercano a que el Señor venga. Ahora tú dirás: terremotos, todos los días hay. La tierra se mueve todos los días. Tsunamis, nunca antes había visto usted ve todo lo que pasa aquí en Barranquilla, los arroyos. La naturaleza está cobrando su factura, y hay un mover en la naturaleza que nos habla de que los días están cerca. Ellos están gimiendo, la naturaleza gime por su redención y nosotros no. Pero hay una característica de los últimos días tan palpable hoy: casándose y dándose en casamiento. Y habla de un tiempo donde la familia se está desintegrando, porque los divorcios y las separaciones traen un dolor tan profundo a los hijos, impresionante. Quedan en el aire
Ni son de aquí ni son de allá, como Julio Iglesias. A veces sí, a veces no. O como dicen, con sí, con sa. Ni aquí ni allá. Quedan en el aire. Y había una desintegración familiar. Borracheras, comiendo, lujuria, gula, muchas cosas. Hoy en día, usted sabe, y aún nos está afectando más, todo el énfasis homosexual, todo. Entonces, nuestros días no son diferentes a los días de Noé. Lo hermoso es que en medio de toda esa descripción de mal, toda esa destrucción de corrupción, el versículo 6 del capítulo, el versículo 8 del capítulo 6 da un pero. Los peros en la Biblia buenos son escasos. Casi todos los peros tienen que ver con cosas malas. Pero este pero, perdón la redundancia, es bueno. Y termina diciendo, pero, y dígalo duro, pero, dígalo más duro, pero Noé halló gracia a los ojos de Jehová. Y hoy tú y yo, como dice Efesios capítulo 2 versículo 8, hoy tú y yo, habiendo estado en pecado, también por medio de Jesucristo hemos hallado gracia. Por gracia sois salvos, y no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por su gracia, usted y yo estamos aquí. Y entonces yo quiero llevarte a través de este mensaje a trabajar 2 puntos. Los 2 puntos de mi mensaje. Yo quiero trabajar el primer punto muy parecido al segundo. Es como es la misericordia divina. Escúchelo, la misericordia divina alcanzando generaciones. Ahora, cuando la Biblia habla de misericordia, es muy diferente a bendición. Parece lo mismo, pero no. Por ejemplo, la misericordia, Dios la determina sobre buenos y sobre malos. Por eso hace salir el sol sobre justos e injustos, riega la tierra sobre buenos y malos. La misericordia, la bendición no es para todo el mundo, es para los hijos. Y esa misericordia nos habla del amor de Dios, de la bondad de Dios, extendiéndose, alcanzando, tocando aún. Esa misericordia que toca a los buenos y que toca a los malos. Y yo quiero hablarte en el primer punto, describirte esa misericordia divina alcanzando generaciones. Y voy a mostrarte empezando por Noé. Dice que Noé halló gracia, favor inmerecido. Y vemos cómo por ese hombre, no por la mujer, me gusta esto, pero no fue por la mujer de Noé, no dice el nombre. Casi siempre todos los hombres que llegan a los pies de Cristo llegan después de que la mujer conoció a Cristo. Hay sus casitos raros donde el hombre, y le toca duro al hombre para que la mujer, porque no sé, las mujeres se vuelven durísimas. Pero en este caso fue Noé, fue por Noé, fue por la influencia de Noé, que esa familia de Noé alcanzó la misericordia de Dios. Capítulo 7 versículo 1 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Usted va a ver que Dios siempre habla de generaciones. Y dice: a ti no he visto justo. Y le dice: entra tú y toda tu casa. Qué hermoso. Versículo 13: en este mismo día entraron Noé y Sem y Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, los 3 mujeres de sus hijos en el arca con él. Entraron hasta las nueras, hasta las que no eran. Se ve en familia, hay toda una terminología. No era, no era. Novio, novio. Casado, casa para 2. Y le puedo decir toda la terminología que hay, que tiene un significado, una connotación maravillosa. Y entonces dice que Noé alcanzó gracia
y su familia entró en el arca. Y el verso 16 dice: y los que vinieron, hablando de los animales, macho y hembra y toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y una vez que entró Noé y toda su casa, dice, y Jehová cerró la puerta. Y aquí vemos una familia, 8 personas, alcanzada por la misericordia de Dios a través de un hombre. Ahora, quiero poner teológicamente todo bien, porque no quiere decir que porque yo sea salva, toda mi familia ya es salva. No, lo que voy a explicar es que la misericordia de Dios que me alcanzó a mí, que te alcanzó a ti, esa misericordia que hizo posible que hoy yo le conociera, que me rodeó para que pudiera conocer este camino, es la misma misericordia que está reservada para tu familia. Esa misma misericordia Dios la ha determinado para tu familia. Y quiero que entiendas bien este mensaje, porque luego viene tu responsabilidad, porque vamos a traer muchas más familias y mucha más gente a esta iglesia. No a través de un evangelista que invitemos, a través de tu vida. El segundo ejemplo que quiero ver de cómo esa misericordia alcanza es el ejemplo de Abraham. Cuando usted va a Génesis también capítulo 19, en el 18 encontramos a Dios visitando la tienda de Abraham. Y Dios trae 2 noticias a Abraham. La primera noticia es buena. El año que viene Sara concebirá y dará a luz un hijo, y el hijo de la promesa nacerá el año que viene. Ahora sí se lo dijo, no dijo te voy a dar hijo, no, el año que viene. Y esa fue la más buena noticia. Y luego cuando ya salen de la tienda, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el mismo capítulo 18 dice: no le puedo encubrir a Abraham lo que yo voy a hacer. Voy a darle la otra noticia. ¿Cuál era la otra noticia? Voy a destruir Sodoma y Gomorra. A causa del pecado de Sodoma la voy a destruir. Y entonces vemos la misericordia de Dios operando otra vez para una familia. En el capítulo 19 de Génesis encontramos como Dios envía 2 de sus ángeles a la ciudad de Sodoma. Y ellos llegan con un propósito. Es avisarle a Lot que tiene que salir, porque esa ciudad va a ser destruida. Versículo 12 del capítulo 19 y 13. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, tus hijos, tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Ahora yo quiero que usted me escuche bien, siga paso a paso esto. Viene una advertencia: Lot, tu familia, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Le da la noticia: esto va a acabarse. Tienes que salir tú y toda tu familia. En este caso le dijo hasta tus yernos. Ahora, si usted recibe una noticia de esas, que sabe que viene de Dios, que viene algo sobre Barranquilla, que usted tiene que salir, usted no está pensando en la última lavadora que se compró, en el último plasma. Usted sale, usted deja todo. Pero quiero que mire cómo fue la misericordia de Dios tan grande, porque mire la actitud de Lot, versículo 14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pereció a sus yernos como que se burlaba. Al rayar el alba, estaba amaneciendo, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate. Lot estaba dormido. Levántate, toma a tu mujer, tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, ¿quién? Lot. Los ángeles levantaron a Lot. Mira, estás dormido, levántate. Ok, ya se levantó Lot. Y luego los ángeles tienen que hacer algo más. Deteniéndose él, ¿quién? Lot. Ese deteniéndose implica que tuvo que mirar todo lo que había levantado.
todo lo que tenía, deteniéndose él, los varones lo tuvieron que coger de la mano de su mujer, de la mano de sus dos hijas. Y quiero que lea la última parte hermosa de este texto. Según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad según la misericordia de Jehová. ¿Está conmigo? ¿Está entendiendo esto? Lot no quería salir. Y los ángeles tienen que coger a Lot y tienen que sacarlo fuera de la ciudad según la misericordia de Jehová para con él. Dice, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en esta llanura. Escapa al monte, le dicen los ángeles, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, imagínese este Lot: no, yo os ruego, señores míos, si he hallado gracia en vuestros ojos, si habéis engrandecido vuestra misericordia, Dios mío, que habéis hecho conmigo dándome la vida, no podré escapar a este monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, déjame escapar ahora allá y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica, por esto no destruiré la ciudad de la que has hablado. O sea, esa ciudad también iba a ser destruida. Pero él dice: no quiero ir al monte. Guarde eso porque lo voy a retomar al final. No quiero ir al monte, mándame a esa ciudad. Y dicen los ángeles, versículo 22: date prisa, escápate allá. Voy a leértelo si tienes tu Biblia, léelo conmigo. Porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Quiero que guardes esas dos cosas porque las voy a retomar al final del mensaje. Dice: está bien, vete a donde tú escoges, pero hazlo rápido, porque no podré desatar el juicio hasta que tú no estés a salvo. ¡Qué misericordia de Dios! ¡Qué misericordia de Dios! ¿Sabe por quién? Por un hombre llamado Abraham, no por Lot, porque Lot era carnal. ¿Qué hacía un justo en Sodoma? Pero la misericordia por la vida de Abraham le alcanzó a Lot y a su familia. Déjeme ir a otro ejemplo increíble de misericordia, y lo encontramos en Josué capítulo 2. Cuando usted llega a este pasaje, usted encuentra que el pueblo de Israel, la segunda generación, está para pasar a la tierra prometida. Y Dios envía a través de Josué 2 espías a la tierra de Canaán, a Jericó específicamente. Estos 2 espías llegan a la casa de una mujer prostituta llamada Rahab. ¿Por qué llegaron a la casa de la mujer ramera? ¿Por qué si era una casa, un prostíbulo? Porque en ese prostíbulo era un prostíbulo fino. Ese prostíbulo de Rahab no era para cualquier pelo de gato. Ese prostíbulo era para los generales, era para gente de gobierno. ¿Por qué llegan ellos allá? Porque ellos quieren oír lo que la gente de gobierno y los militares están hablando acerca de lo que va a pasar del pueblo de Israel. Y allí ellos se dan cuenta de que la gente que ellos van a entrar para destruir es gente que tenía miedo de ellos, y mientras tanto ellos tenían miedo de la gente de allá. Allí se encuentran con Rahab, la prostituta. Y Rahab, en lo que toma, que los ve, que los esconde, ella es una mujer que tiene una visión de salvación. Y entonces ella los esconde, y después de que los llegan a buscar y todo, ella empieza a hablar con ellos y dice, y ella les dice a partir del versículo 8: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Sé que Él es un Dios que cumple sus promesas. Sé que es un Dios que pelea por vosotros. Hemos oído todo lo que se ha dicho.
la conclusión que ella dice, verso 12: os ruego pues ahora que me curéis por Jehová, que como yo he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros, escuche esto, con la casa de mi Padre, de la cual me daréis señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas, todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo ¿qué? Misericordia y verdad. Usted va a ver esta palabra misericordia en cada uno de estos pasajes. Y usted conoce la historia de Rahab. Ellos le dijeron: cuando nosotros hayamos entrado, tú te meterás a la casa. Todo el que entre en esta casa, cuando nosotros entremos, será librado. El que quede afuera no será librado. Y ellos le dicen esto a Rahab: cuando nosotros entremos, escuche bien esto, cuando nosotros entremos, tú amarrarás en la ventana un cordón de grana, y nosotros sabremos que tú estás adentro, tu familia está adentro, y no tocaremos tu torre. Qué tremenda mujer. Ellos dijeron: cuando nosotros entremos. ¿Sabe cuántos días demoraron ellos para entrar en Jericó? 13 días. ¿Sabe lo que hizo esta mujer cuando ella bajó a los 2 espías por la torre de su casa? ¿Sabe lo que hizo? Los bajó y puso el cordón de grana. Puso también un letrero. Esto es Signa capítulo 1 verso 2. Puso un letrero en la torre: cerrado el prostíbulo. Y metió toda su familia y les dijo: aquí vamos a esperar 13 días. La gente dice que 13 es número de mala suerte, pero yo encuentro que es número de victoria. Y entonces 13 días, y ella puso el cordón de grana. Los israelitas entraron, los israelitas destruyeron todo. Pero cuando usted va al capítulo 6, en el versículo 22, ya han acabado con todo lo de Jericó, y dice: mas Josué dijo a los 2 hombres que habían reconocido la tierra: entrad en casa de la mujer ramera, haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fuere suyo, como lo jurasteis. Y los espías entraron, y escuche este tesoro, y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos, a todo lo que era suyo, y también sacaron a su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. Ella pidió por papá, ella pidió por mamá, ella pidió por hermanos, y ahí paró. Pero Dios le añadió la parentela, porque la misericordia de Dios va hasta tu consuegra, hasta tu primo en 5º grado, va hasta tu, es decir, tú puedes meter allí a todo. La misericordia de Dios está destinada para todos los que consideremos nuestra familia. Y todo esto fue la misericordia de Dios que alcanzó. Y voy a dar el último ejemplo, y te lo voy a dar en el Nuevo Testamento. Cuando tú vas a Hechos 16, encuentras otra historia de misericordia. Y aquí tenemos a Pablo y a Silas, que están en la cárcel. Ellos empiezan a entonar un cántico de adoración. Dios trae un terremoto a la cárcel, y entonces ocurre que los muros de la cárcel y las cadenas de los presos se rompieron. Y el carcelero empieza a temblar, porque él tenía la responsabilidad. Y según la ley romana, si un preso se le escapaba o si alguien se salía, él tenía que pagar con su muerte. Así es que aquí vemos que el carcelero está desesperado. Él se va a matar. Dice el versículo 27: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada, se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí.
Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas a Pablo y a Silas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en el Señor. De allí viene: cree en el Señor Jesucristo. La misericordia de Dios tocó la vida del carcelero, y él no se quedó con eso. Él llevó a Pablo y a Silas a su casa, y esa misericordia se proyectó no solo sobre el carcelero, se proyectó sobre toda su casa. Bendito sea el Señor. Y le he presentado la misericordia de Dios alcanzando generaciones. Qué hermoso. Hemos visto 4 casos donde esa misericordia alcanzó generaciones. Pero ahora voy al segundo punto de mi mensaje. Y esto ya tiene que ver con tu vida y tiene que ver con mi vida. Y es: ¿qué hacer entonces para que esa misericordia divina pueda alcanzar tu familia? Por eso yo dije, este mensaje ya no es solo para la mujer, ya no es solo para las casadas, es para hombres que están aquí, es para mujeres, es para jóvenes, es para todos nosotros, es para la iglesia. Hemos visto cómo la misericordia alcanzó a otro. Ahora la pregunta es: ¿qué es mi parte en este compromiso? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tienes que hacer tú para que esa misericordia de la cual hemos hablado alcance aún hasta los más duros de tu casa? Voy a hacer una pregunta: ¿cuántos tienen familia que todavía no han llegado a los pies de Cristo? Levántame bien en alto tu mano. No me la haga así, hágamela así. Diga: yo tengo familia que todavía no ha llegado, que no les alcanza. Ahora, baje la mano y voy a preguntar: ¿cuántos quisieran que tu familia sea alcanzada por esa misericordia? Tú has visto que la misericordia de Dios está disponible. Ahora la parte es: ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Porque indudablemente Noé hizo algo, Rahab hizo algo, Abraham hizo algo, y tú y yo tenemos que hacer algo. Y voy a hablarte de 3 cosas que tú y yo tenemos que hacer para que esa misericordia que hoy nos ha tocado pueda tocar la vida de quienes amamos, de quienes aún odiamos en la familia, porque a veces hay familia que se odia. Y vamos a ver, y la primera cosa que tú y yo tenemos que hacer es vivir una vida de testimonio. En Génesis capítulo 6, el que leímos al principio, el versículo 9 de Génesis capítulo 6, se nos habla de la condición de Noé. Y dice el versículo 9: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y luego dice: con Dios caminó Noé. Tremendo. Él vivió una vida de testimonio. Dice que Noé caminó con Dios. Eso nos habla de una intimidad con Dios, de un conocimiento de Dios, de una relación con Dios, de una amistad con Dios. Noé caminó con Dios y fue testimonio para sus generaciones. Yo puedo imaginar, porque a mí me gusta predicar de lo que no está escrito, pero que está implícito allí. Cuando tú miras lo que Dios le acaba de hablar a Noé, que fue el texto que empezamos, y le dice: voy a destruir la tierra y quiero que hagas esto y esto y esto. Yo puedo imaginar que cuando Noé llegó a casa, entonces
sus hijos, su esposa, sus nueras le dijeron: ¿qué pasa, padre? Traes un resplandor, pero también traes una cara de preocupación. ¿Qué pasa, papá? Y entonces él dijo: acabo de recibir instrucciones de parte de Dios. Dios ha estado conmigo y Dios me ha dicho que va a destruir esta tierra, que el dolor del corazón de Dios es tan grande que todo esto y toda persona va a ser destruida. Y sabe que sus hijos y sus nueras y su esposa le creyeron y le dijeron: ¿cómo así, papá? ¿Pero qué te dijo Dios? Y yo te hago una pregunta: ¿creen tus hijos lo que tú hablas en casa? No fue así con Lot. Cuando usted leyó conmigo en el capítulo 19, es triste que Lot oye la orden de Dios: voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Y los varones le dijeron: ¿tienes alguno en casa, tus yernos, los que van a ser esposos de tus hijas? Diles a ellos lo que yo voy a hacer. Y mire el versículo 14, dice: entonces Lot salió, habló con sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir. Y dice: mas pareció a ellos como que Lot se estaba burlando. Eso habla que no tenía peso. Eso habla que no había un testimonio. Eso habla que no había una vida coherente. Algo había pasado en Sodoma y Gomorra con la vida de Lot. Su testimonio fue deplorable. Y Dios está pidiéndonos a nosotros realmente que podamos vivir en casa más que palabras. No hables, es tu vida, es tu cambio, es tu transformación. Es que tú, joven, cuando entraste en este caminar con el Señor, es que yo conozco jóvenes que me dicen: es que mi mamá y mi papá son católicos, apostólicos y romanos. Sí, está bien. Es muy difícil que rompamos las creencias. Eso lo va a hacer el Espíritu Santo. ¿A través de qué? A través de tu vida. Cuando tú, joven, empiezas una vida transformada, cuando tú, joven, llegas a tu casa, cuando tu mamá de pronto entró en tu habitación como entra todos los días y dice: wow, ¿qué pasó aquí? Los calzoncillos ya no están pegados en el techo, las medias ya no están tiradas, ya no es el caos, ya no es el diluvio lo que... ¿Qué pasó aquí? La cama está tendida, todo está en orden. ¿Qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Al segundo día igual, al tercer día igual. Cuando tú, joven, llegas a casa y abrazas a mamá, la besas y ya ves: ¿qué pasó aquí? Cuando están comiendo, dice: mamá, déjame, yo recojo la mesa. ¿Qué pasa? Y tu mamá va a caer y no te unció. ¿Qué pasó? Mamá, déjame lavar la loza. Y tu mamá va a hablar con su marido: que algo le está pasando a este muchacho, está cambiadísimo. ¿Dónde está yendo? ¿Dónde está yendo? Cuando tu mujer, cuando estás en casa, se te acaban las cantaletas, amas a ese hombre, hay un cambio, hay una transformación. Lo respetas, lo honras. Y dice: ¿qué le pasó a esta mujer? Cuando tú, varón, por primera vez en muchos años de casada, le dices: qué delicia de mute, qué delicioso te quedó esta carne. Y ella dice: ¿qué pasó? Nunca me lo ha dicho. Siempre me dijo que su mamá cocinaba mejor. Cuando tú le dices:
esto que has hecho es mejor que lo hacía mi mamá. Cuando tú la besas, cuando tú le dices, qué hermosa estás hoy día, y tu mujer va a decir, ¿qué le pasó a este? Cuando ya no llegas borracho, llegas temprano a casa, no hablas, pero vives. Escuché el testimonio de una mujer que me impactó. Ella era alcohólica, no él, ella. Y un domingo la mujer venía borracha, como a las 6 de la tarde, y escuchó música y creyó que era otra taberna, pero era una iglesia pentecostal, de esas que cantan, busca la bendición de Dios, busca la bendición de Dios. Fuego, fuego, fuego. Y la mujer creía que era otra cantina. Y la mujer llegó a la puerta y vio todo eso y se quedó parada. Allí estaba borracha. La música le atrajo. Luego el pastor pasó y predicó un mensaje evangelístico. Y cuando hizo el llamado, fue la única mujer que pasó, la única persona. Gracias a Dios que los ujieres no la sacaron porque estaba borracha. Y esa mujer cayó de rodillas en el altar, llorando. Y allí recibió a Jesús. Los pastores muy humildes la sentaron, oraron por ella después, le pidieron el teléfono, la dirección, querían discipularla. Pasaron unos 5 días y fueron a buscarla a la mujer a la casa. Pero cuando llegaron era un taller de mecánica. Salió un hombre muy burdo, muy sucio, muy lleno de grasa, y dijo, ¿qué se les ofrece? Entonces el pastor dijo, mire, es que hace unos días estuvo visitándonos y dio el nombre. Dijo, sí, es mi esposa. ¿Qué hizo? Dijo, no, hizo su entrega a Cristo. Y nosotros venimos porque queremos invitarla para orar por ella y discipularla. Y este hombre lo sacó corriendo, porque era un hombre ateo, y lo sacó corriendo. Y entonces le dijo, no quiero religión, no quiero eso en mi casa. Y le cerró la puerta. Pero aquella mujer comenzó a ir a la iglesia. Pasaron 6 meses y Dios hizo una transformación en la vida de esta mujer. Después de 6 meses, llegó una tarde a la casa pastoral un hombre. El pastor salió y ¿qué se le ofrece? No lo conocía. Venía bañado, cambiado. Era el esposo de la mujer. Y él dijo, pastor, yo quiero hablar con usted. Y cuando ya le dijo, ¿quién? Le dijo, sí, siga, siéntese. ¿En qué le puedo servir? Y el hombre, con una actitud muy humilde, le dijo, mire, pastor, yo he sido ateo. Yo he refutado todos los libros cristianos que han llegado a mi mano. Pero hace 6 meses tengo en mi casa un libro abierto que no puedo refutar. Ese libro abierto es la vida de mi esposa. Quiero que usted sepa que ella era alcohólica. Aún estuvo en Alcohólicos Anónimos. Pero hace 6 meses yo tengo una mujer diferente. Mi casa está ordenada. Mis niños pequeños están bañaditos. En casa ahora nos sentamos a comer una sopa caliente. Nunca había pasado. No hubo más peleas, no hubo más vulgaridades. Tengo en mi casa un libro abierto que no he podido refutar. Ese libro es la vida de mi esposa. Y yo estoy aquí porque yo quiero conocer el Dios que ella conoció. Una vida de testimonio, una vida de cambios, una vida de transformación.
Es lo que nosotros tenemos que hacer. No invites a tu familia a venir a la iglesia. Modélales una vida cambiada. Modélales luz. Modélales una transformación. Hablamos mucho, vivimos poco. Muchos me han dicho, es igual que cuando estaba antes, peor. Ahora vive metido en la iglesia. Antes en las cantinas, en la iglesia, pero no se acuerda que tiene mujer, no se acuerda que tiene hijos. Es una vida de testimonio para que la misericordia de Dios pueda alcanzar tus generaciones. La segunda cosa que yo encuentro que Dios nos demanda hacer es una vida de obediencia. Diga conmigo, obediencia a Dios y a su palabra. En el capítulo 6, el versículo 22, último texto del 6 dice: y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Qué hizo? Los planos. ¿Qué hizo? Las instrucciones. Y el capítulo 7, el versículo 5 dice: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Todo. Una vida en Cristo es una vida de obediencia. Obedecer a Dios no es fácil. Hay costos de obediencia. Hay cosas que yo no quisiera hacer, pero Dios dice y yo las tengo que hacer. Y yo puedo imaginar la escena después de que Noé les comparte lo que Dios les ha dicho. Y yo puedo imaginar por un momento a sus hijos diciéndole: papá, queremos ayudarte a construir el arca. Y sus hijos fueron con Noé. Y posiblemente la generación joven es más práctica. Tuvieron que haberle dicho: papá, ¿por qué cortamos tabla por tabla? ¿Por qué no ponemos 10 tablas y entre todos las aserramos? Y ellos seguramente escucharon a su padre decir esto: no podemos, hijo, porque Jehová ha dicho. Papá, ¿para qué le vamos a echar brea? ¿Para qué vamos a cocinar? Es más trabajo. Hay unos árboles que si les cortamos un poco de su corteza, son caucho. Y el caucho es mejor que la brea. Papá, será más rápido, pongámosle caucho. Y oyeron a su papá decir: no podemos, hijo. ¿Por qué, papá? Porque Jehová ha dicho. ¿Qué fue lo que tocó la vida de Isaac en Génesis 22? Isaac tendría unos 17. MacArthur dice 20. Bueno, pongámosle intermedio. Era un niño. Y un día su padre le dijo: anoche Dios estuvo conmigo. Y Dios dice que debemos ir a un monte que Él nos mostrará. Y sacrificaremos allí. Y esa noche para Abraham no fue fácil, porque Dios le había dicho: dame tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Porque Él le hubiera ofrecido a Ismael y nos hubiéramos quitado los conflictos hoy día. Pero Dios se aseguró que era el hijo primogénito de la promesa. Y le dijo algo más duro: y ofrécelo allí en holocausto. No le dijo en sacrificio, porque si fuera sacrificio, el sacrificio es parcial. Cuando un hombre llevaba una ovejita o un ternero, el sacerdote tomaba algo para él, otro se ofrecía y otro le correspondía al oferente. Sacrificio era parcial, pero le dijo en holocausto, es muerte total. Y dice el versículo 3: y se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó a su hijo y tomó la leña y tomó los ciervos y se encaminó hacia el lugar donde Dios le había dicho. Obediencia. Y cuando iban subiendo el monte, Isaac le tuvo que haber preguntado, se lo preguntó: papá,
Llevamos la leña, llevamos el cuchillo, llevamos el fuego. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? No te preocupes, hijo. Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. Subieron al monte. Isaac le ayudó a armar el altar, porque Abraham era un hombre de altares. Isaac había aprendido a elaborar altares. Y una vez que estaba el altar listo, le dice: papá, pero ¿y el cordero? Y Abraham tuvo que decirle: hijo, tú eres el cordero. Yo, papá, sí. Y tuvo que haber un diálogo entre hijo y padre. Papá, pero tú me has dicho que Dios dijo que en mí será llamada descendencia. Sí, es verdad. Tú eres lo que yo más amo. Papá, pero tú has dicho que Dios no acepta sacrificios de vidas humanas. Es cierto, Dios no los acepta. Pero ¿cómo papá? ¿Cómo yo voy a ser sacrificado? ¿Cómo? Y Abraham tuvo que haberle dicho: hijo, no sé, solo tengo que obedecer a Dios. Es lo que Él me ha pedido. A lo mejor seguro te va a resucitar, porque Él no falla sus promesas. O evitará que te mate. Pero tenemos que obedecer. Y después de eso, recuerden, no era un niño. Isaac subió. Isaac se puso sobre el altar. Isaac extendió sus brazos. Nosotros miramos mucho lo de Abraham, pero no lo de Isaac. Él extendió sus brazos. Él miró llorando a su padre y le dijo: amárrame, papá. Porque él era el tipo, la figura de lo que habría de venir. Porque el Hijo de Dios, el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, subió al monte, en el mismo monte, subió a la cruz, llevó su cruz. Isaac llevó la leña, él llevó la cruz. Él fue clavado, Isaac fue amarrado. La diferencia es que Isaac no murió, porque cuando iba a levantar el cuchillo, Dios dijo: ya conozco que me temes. Ese temor habla de obediencia. No le hagas nada al muchacho. Y después de esa voz, allí Isaac oyó la voz de Dios. Allí comenzó a conocer al Dios de Abraham. Allí se le reveló. Y allí conoció a Isaac, al Dios que provee. Instantáneamente se oyó un ve, y el cordero estaba en la zarza. Tenemos que vivir una vida de obediencia. Es como Dios dice. Es como Dios dice. Es lo que Dios dice. Nos pueden decir en casa que el diezmo se lo roban los pastores, pero no me importa, es como Dios dice. A mí no me importa lo que pasa después de darlo. Eso no es mi problema. ¿Cómo lo manejan en la iglesia? No es tu problema. Dios es mejor contador que tú. Somos la Iglesia AMI, familia amada por Dios. Te invitamos a nuestros servicios. Viernes 7 p.m, servicio de milagros. Sábado 6 p.m, servicio de jóvenes. Domingos 8, 11 a.m. y 5 p.m. Visita nuestra página web www.iglesiaami.org y conoce más de esta familia. Iglesia AMI, familia amada por Dios.